Entonces estamos viendo lo que son métodos iterativos para, obviamente estamos para sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Es decir, estamos resolviendo un problema de este tipo, ¿no? Entonces, método iterativo es para resolver sistema de ecuaciones lineales. Entonces, habíamos dicho que para resolver este sistema, ¿no? Aquí los métodos iterativos consistía en generar sucesión de vectores, ¿no? Y sucesión de vectores tal que esa sucesión converja a la solución, aquí al X, ¿no? Ahí, ¿sí? Eh, obviamente cuando el K, al hablar de convergencia significa en el límite, ¿no? Cuando K se acerca al infinito, ¿no? En otras palabras, en términos computacionales, vamos a decir que vamos a hacer infinitas iteraciones. Eso en términos computacionales es imposible, ¿no? Entonces, igual que hemos visto en los métodos iterativos o que hemos visto en el primer capítulo, entonces, único que vamos a hacer es una cantidad limitada de iteraciones, ¿no? Entonces, vamos a tener una sucesión de vectores, ¿no? Acá, primer término de la sucesión, segundo término, ¿no? Y así vamos a tener la késima o késima término, y así vamos a continuar. Entonces, la estrategia es aquí, ¿no? Tomar el késimo término como la solución aproximada, ¿no? De del sistema, en este caso, ¿no? Eso implica que estamos cometiendo error, ¿sí? Entonces, en este caso, hay que calcular el error, ¿no? Habíamos dicho, obviamente, aquí el anterior está aquí, acá está el K, el anterior término, ¿no? El K menos 1, el término K menos 1, acá, punto suspensivo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hallar es el error, con eso lo que hemos estado viendo también, ¿no? La norma, en este caso ya sería la norma, porque el xk es una sucesión de vectores, la norma de xk menos 1, el anterior, ¿no? La norma. Entonces aquí ya la norma, hay diferentes formas de calcular norma, ¿no? En general, la norma P, ¿no? Norma P. Entonces lo que vamos a hacer es que esto de aquí sea menor que una tolerancia, ¿no? Entonces una forma es calcular cantidad de iteraciones tal que cumpla este error. No se olviden el error que estamos calculando de esta forma. En este caso sería error absoluto, ¿no? Y con una norma. En este caso, como son vectores, ya hay una norma. Entonces, en la norma va a depender del P. El P puede valer en general un real, pero caso particular son cuando P es 1, o cuando P es 2, o cuando P es el infinito. ¿Ya? Justos aquí, cuando P es 2 es la norma euclidiana, ¿no? La norma euclidiana. Es lo que conocemos, ¿no? Es decir, con una norma podemos calcular distancia, ¿no es cierto? Realmente lo que estamos haciendo es calcular distancia, ¿no? Ah, y cuando el P es 1, se llama norma L1, ¿ya? Y cuando P es infinito, se llama norma de Chebyshev o norma máximo, ¿ya? Cuando tenemos eso, ¿no? Entonces, eso, a ver, aquí en la diapositiva repasamos rápido, ¿ya? Es decir, ya tenemos aquí, aquí las normas, ¿ah? La norma 1, ¿no? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Es la sumatoria de los componentes nada más. Calculamos la sumatoria de los componentes, entonces de esa forma calculamos la norma L1. Y geométricamente, para cuando el X es un vector de R2, geométricamente es un rombo, ¿no? En este caso estoy calcular la distancia, si quiero calcular la distancia sería al origen, distancia del punto X al origen, ¿no? Es el rombo. Cuando P es 2, obviamente acá sí ya sabemos ya calcular la norma euclidiana, es decir, los raíz cuadrada de los componentes al cuadrado. Y ya conocemos geométricamente que si estamos en el plano,
tenemos que esa es una circunferencia, ¿no? Y la otra norma es el norma infinito. ¿Cómo se calcula? Tan solo el máximo de los componentes del vector, ¿sí? Máximo de los componentes del vector. Y eso geométricamente, si estamos en R2, es un cuadrado, ¿no? Central en el origen. Y en general eso se generaliza una norma P, ¿no? Una norma P, y estos son los tres casos particulares. Entonces, para controlar el error, vamos a utilizar principalmente esta norma. Vamos a ver un ejemplo ya en el octave para hacer los cálculos rápido. Vamos a irnos al octave. Aquí, a ver, voy a darle un vector, ¿ya? Ah, por ejemplo, menos 2, 1, 3, 5, por ejemplo. Obviamente este está en R4 ya geométricamente ya no podemos visualizar, ¿no? ¿Cómo se calcula norma 1? Tan solo norma, ¿ya? Del vector y acá 1. Y me sale 4, 14. Significa que de este punto en R4, un vector de R4 en este punto, al origen mide 14, ¿no? Obviamente de las unidades y con la norma L1, ¿ya? ¿Qué pasa con la norma euclidiana? A ver, con tan solo cambio acá, en vez, aquí 2. Y me sale 7.3485. Eso significa de ese mismo punto, ¿ya? Del mismo punto al origen, la distancia es 7.3485, pero con la norma euclidiana, ¿ya? Y el otro es el norma máximo y o norma infinito. Y en MATLAB en octave se calcula acá, se pone inf. ¿Ve? Y acá me sale que 5. En otra palabra, repitiendo aquí, en R4, el punto en R4, de ahí al origen, la distancia es 5. ¿Cuál de las normas me calculó la distancia más pequeña? La norma infinito o la norma máxima, ¿ya? Como el objetivo de calcular aquí en los métodos iterativos es controlar el error, entonces vamos a, obviamente uno quisiera que el error sea más pequeño posible, ¿no? Por eso principalmente vamos a trabajar con lo que es la norma infinita, ¿ya? Entonces aquí, ¿ah? Entonces para hacer nuestra tolerancia, entonces principalmente aquí vamos a trabajar aquí cuando P es norma máximo, cuando es infinito, ¿ya? Eso de ahí, esa es una forma de controlar nuestro error, ¿no? Que nos digan cuántas iteraciones vamos a hacer o que nos den una tolerancia para decir hasta que cumple esa tolerancia, ¿no? Entonces vamos a hacer esas iteraciones, ¿ya? Eso en términos genéricos. Pero ya un poco yendo cómo generamos nuestra sucesión, ¿ya? Cómo generamos nuestra sucesión. Este de acá voy a venir por acá. Entonces estamos con este sistema, ¿no? Entonces los métodos iterativos, ¿ya? Los métodos iterativos consisten en lo siguiente, a ver, ¿no? Tal que vamos a llegar a de esta forma. Haciendo nuestras simplificaciones, ¿ya? Vamos a poder llegar a esta forma. Un Tx más un C, ¿ya? Entonces, a partir de este sistema, lo que hay que hacer es construir esto de aquí. Construir una ecuación de este tipo, ¿ya? Y de ahí lo que hay que hacer es convertirle en una sucesión, ¿no? Entonces, aquí tendríamos xk más 1, ¿no? Va a ser igual t veces, acá sería xk, más un c, ¿sí? Más un c. Entonces, este es lo que nos va a servir, ¿ya? Este es lo que nos va a servir para hacer nuestras iteraciones, ¿ya? Con el métodos iterativos, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a utilizar aquí. Esto es lo que vamos a utilizar entonces, ¿ya? Entonces, partiendo de un punto inicial o un vector inicial, ¿ya? Hacemos iteraciones. Recuerden, a ver, recuerden que en forma geométrica, aquí aquí voy a suponer que estamos tan solo en el plano. En forma geométrica hacer esto, ¿qué significa? Significa que partiendo de un punto, ¿no? Supongamos que parto de acá, por ejemplo, aquí estaría el XZ,
0, en este caso R2, supongamos que la solución está por aquí, ¿no? La solución está por aquí, que sea la solución. El vector solución está por aquí. Entonces lo que hace este de acá es lo siguiente, parte de un punto del vector inicial, avanza en una dirección, ¿no? Al avanzar una dirección, lo que hace es generar la siguiente iteración, acá estaría x1, y así, por aquí avanza, genera, ¿no? Acá estaría el x2. De esa forma hasta acercarse a la vector solución. Más o menos si el X tiene dos componentes, eso sería geométricamente. Eso va a ser el objetivo de trabajar aquí. Entonces, vamos a ver diferentes métodos, ¿ya? Y los diferentes métodos se van un poco diferenciando tan solo cómo tomamos el T, ¿ya? Cómo tomamos el T. Y obviamente hay un teorema, ¿no? ¿Cómo garantizamos que esta sucesión va a converger? Entonces hay un teorema que dice lo siguiente, ¿no? Que si el radio espectral, ¿ya? Si el radio espectral de ese T es menor que 1, ¿no? Es decir, este T, si ese radio espectral es menor que 1, este sí, solo sí, ¿ya? Entonces, generada de esta forma, esta sucesión generada de esta forma es convergente. Es convergente a X, ¿ya? Es convergente, ¿ya? Esta es una condición necesaria y suficiente. Más adelante vamos a ver las condiciones suficientes nada más para la convergencia cuando veamos los ya diferentes métodos. A ver, entonces este de acá principalmente para la convergencia, ¿ya? Entonces veamos los métodos, a ver. Entonces, el primer método entonces es, ¿ya? Método de Jacobi, ¿ya? El primer método entonces es el método de Jacobi. Entonces voy a partir de acá, a ver, de aquí, a ver. Voy a partir, vamos a generar nuestra sucesión para el método de Jacobi. Entonces voy a partir del problema que queremos resolver, ax igual a b, ¿ya? Entonces este a yo lo puedo transformar, ¿no? Este a yo lo puedo transformar como la suma de una matriz triangular inferior más un diagonal más una matriz triangular superior, ¿ya? Si esto lo reemplazamos aquí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría aquí L más D más U por X igual a, aquí reemplazando, ¿no? Igual a B, ¿ya? Igual a B. Entonces lo que estamos haciendo es generar las sucesiones para el método de Jacobi, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es dejar aquí solito el diagonal, ¿ya? Y multiplicar y la suma del triangular inferior más superior pasarlo a restar. Entonces me va a quedar de esta forma. Entonces tendría diagonal por el vector X va a ser igual el B menos, aquí la suma, triangular inferior más superior por X, ¿no? Por X. Ahora lo que puedo hacer es despejar X. Entonces, despejando X, voy a tener lo siguiente, ¿no? Acá despejo con inversa. Inversa de D, ¿no? Por todo este de acá, ¿no? Por B menos, esto de aquí. A ver, triangular inferior, superior, por X. Ahí está, ¿ya? Entonces, si yo este de acá a ver, yo de aquí, yo lo puedo aquí multiplicar, ¿no? El, el diagonal, tendría aquí, inversa del diagonal por B menos inversa de D, del diagonal, por
L más U por X, ¿no? Ya lo multipliqué. Entonces ahora si yo lo convierto en sucesión, entonces yo lo puedo poner acá, xk más 1 y acá xk, ¿ya? Entonces, esta es la sucesión que nos va a permitir iterar para el método de Jacobi, ¿ya? Para el método de Jacobi. Entonces, si uno va comparando, ¿ya? Si uno va comparando, este sería la C, ¿no? Y lo que está aquí sería el T de Jacobi, matriz de T que teníamos acá arriba. A ver, habíamos dicho que vamos a generar en forma genérica, ¿no? Aquí, de esta forma, ¿no? El xk más 1 va a ser igual a matriz T, xk más un C. Entonces, un poco comparando con eso, para el Jacobi, la C va a ser esto de aquí, y la D va a ser, perdón, y la T va a ser todo esto de acá, ¿ve? Entonces, esto es lo que nos va a permitir iterar en forma matricial, ¿ya? Pero en forma iterativa, tan solo aquí, a ver, voy a partir de acá. Voy a poner en términos de aquí, a ver. Entonces voy a poner la sucesión, ¿no? Entonces, si acá, a ver, voy a regresarme acá y aquí le voy a poner la sucesión, ¿ah? Aquí sería k más 1 y acá, ¿no? Si eso yo lo escribo para término y décima, aquí, entonces acá sería k más 1, va a ser igual aquí, a ver. Primero, lo que sabemos es que si yo tengo una matriz diagonal, la inversa es la inversa de los elementos del diagonal. Eso significa que esto de acá si yo multiplique esto de acá, ¿no? Va a convertirse como un denominador. Si quiero ver los términos, como este es diagonal de A, entonces en el diagonal de A están los A y I. Entonces esta inversa lo va a venir acá. Y aquí este de acá sería, como estoy para un término en particular XY, sería BI menos, ¿no? Menos aquí este menos. A ver, esto de acá, ¿cómo lo puedo escribir? El diagonal inferior, entonces sería sumatorio, ¿no? Sumatorio de J igual a 1 hasta I menos 1. ¿Por qué I menos 1? Porque cuando es I es el diagonal, el diagonal no está aquí. Este matriz L no tiene el diagonal. Entonces, de los elementos A y J, ¿no? Por XJ, porque este multiplica aquí, ¿no? Por XJ, ¿no? Ahí está. Este menos entra, ¿no? Igual aquí menos, otra sumatoria. Estoy escribiendo para los elemento, ¿ah? Ahora aquí va a ser J, ahora aquí ya va a ser de I más 1, porque cuando es I, tampoco el 1 tiene el diagonal, así que I más 1. ¿Hasta cuándo? Acá sí hasta N, ¿no? Acá el A y J de XJ, ¿no? Pero como estoy en términos de sucesión, acá entonces acá estaría el X, aquí késima, este sería KS, ¿no? Entonces, para cada elemento, este sería la sucesión para iterar para el método de Jacobi, ¿ya? Para el método de Jacobi. Tenemos una placa rectangular, ¿no? Donde en las fronteras tenemos temperaturas, ¿no? Tenemos las temperaturas y me piden cuáles serían aproximadamente las temperaturas internas, ¿ya? Entonces, eso habíamos visto ya también un ejercicio, pero con menos particiones, ¿no? Con menos particiones. Entonces, a ver,
cuál es la estrategia? Suponer, ¿no? Suponer que la temperatura interna en un punto podemos calcular como promedio aritmético de las temperaturas cercanas a este punto. Por ejemplo, para T7, ¿cuál sería? 0, 50, T4, T8, entre 4. ¿Ya? Es la estrategia que hemos estado tomando aquí. Por ejemplo, para T5, ¿cómo sería? T8, T6, T2, la suma obviamente, T4 entre 4. ¿Ya? Teniendo esa estrategia, ¿ya? Vamos a, y entonces, a ver, ejemplo, a ver aquí. Entonces, ejemplo, vamos a entonces construir la temperatura, ¿ya? A ver, vamos a aquí. A ver, voy a empezar de T1. T1 sería igual, ¿no? Igual 50 más 100, T2, T4 entre 4, ¿ya? Promedio. Entonces, a ver, para T1 entonces escribo acá, ya. A ver, entonces T1 va a ser igual, entonces acá, 50 más 100 más T2, a ver aquí, T2 más T4, entre 4, ¿ya? T2, ¿a qué sería igual T2? A ver, acá T2 sería T1, 100, T3, T5 entre 4. A ver, T1 más 100 más T3, T5 entre 4. T3, T2, a ver, voy a utilizar la misma secuencia aquí. Ay, creo que no habría problema ya, ¿no? T3, eh, T3 va a ser igual a aquí. A ver, T3 va a ser igual a T2 más 100 más 50 más T6 entre 4. Luego tenemos T4, tendríamos 50 más T1 más T5, por aquí T5, T4, T5 más T7 entre 4. Entonces vamos construyendo nuestro sistema así, que no habría ninguna dificultad en hacer esas operaciones. T5 será igual 4, 2, T4 más T2, 6 y 8 entre 4. A ver, seguimos acá, T6 va a ser igual T5, T3, T5, T más 50 más T9 entre 4. T7 sería 0 más 50, T4, T8 entre 4. Tenemos sería T8. Tendríamos acá 0 más T7
de 5, de 9, entre 4. Por último, de 9 va a ser igual 0 más de 8 más de 6 más 50 entre 4. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, tenemos las ecuaciones. Entonces si nosotros despejamos, igualamos a 0 los términos independientes, ¿ya? Vamos a tener una matriz, ¿ya? Una matriz. Eh, y los términos independientes, acá en el primero va a ser, este de acá sería 150, en el segundo sería 100, en el tercero va a ser 150, en el cuarto 50, en el quinto sería 0, sexta ecuación 50, séptimo 50, acá octavo 0, ¿no? 0 también, acá novena 50, ¿no? Los términos independientes. ¿Ya? Entonces vamos ingresando en eso en octava. Entonces este de acá en sí va a ser el sistema. Este va a ser el sistema, este va a ser su término independiente. ¿Ya? Entonces a ver, voy a registrar eso en el octave. A ver, entonces aquí, a ver, vamos a digitarlo aquí. Estamos aquí en la primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila. Cuarta fila, menos 1, 0, 0, 4 menos 1, 0 menos 1, 0, 0. Ahí. A ver, luego lo suprimimos. A ver, la quinta fila sería 0, menos 1, 0, 0, 4, menos 1, 0, menos 1, 0. Esta fila sería 0, 0, menos 1, 0, menos 1, 4, 0, 0, menos 1. Siguiente fila va a ser 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 4, menos 1, 0. Siguiente fila va a ser 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, menos 1, 4, menos 1. Siguiente fila 0, 0, 0, 0. 2, 4, 5, menos 1, 0, menos 1 y 4. 4. Y su corchete aquí. Entonces ahí, esta sería nuestra matriz de coeficientes. ¿Ya? Entonces lo voy a borrar aquí. Ahí está. Esa sería nuestra matriz de coeficientes, ¿ya? El sistema. El término independiente sería aquí 150, 150, 100, 150, 50, 0, 50, 50, 0, 50, ahí. Sería, a ver, voy a poner columna, ¿ya? Ahí está, tenemos, esos son los sistemas, a ver. Vamos a hacer, primero lo que hay que hacer es, ¿ya?
para hacer nuestras iteraciones, vamos a construir nuestras matrices, ¿ya? A ver, para nuestra, iterando una vez, a ver, la matriz, vamos a construir nuestra matriz C, nuestra matriz T, ¿ya? Para hacer las iteraciones en forma matricial, con esto de aquí, con esta que tenemos acá, aquí, ¿ya? Entonces vamos a hacer iteraciones en forma matricial. Entonces, a ver, ¿qué necesitamos? El matriz L, U y el diagonal, ¿ya? Entonces, ¿cómo construimos eso en Octave? Aquí, a ver, atención, ¿ah? Aquí, los voy a borrar pantalla, ya tenemos nuestro A y nuestro B. Entonces, primero lo que voy a construir a partir de A, mi matriz triangular inferior. ¿Eso cómo se hace? Tri L, ¿ya? A, coma, menos 1. Con este lo que hago es construir saco de la matriz A mi triangular inferior. Ahí está, ¿ya? Y voy a sacar mi triangular superior. El U, tri U, y acá 1. Y de A. Recuerden que el A, ¿no? Que este A pues, tan solo escribimos como suma aquí, ¿no? Ya que a partir de acá sacamos estos de aquí. Es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos nuestra matriz triangular inferior y superior. Y ahora faltaría el diagonal. Entonces el D, ¿qué va a hacer? Primero saco en un vector, ¿no? Los elementos del diagonal. Y con ese vector voy a construir mi matriz diagonal. Aquí. ¿Y eso cómo lo hago? Diag. Entonces aquí, ahí tenemos. Entonces tenemos nuestra matriz diagonal, ¿eh? Nuestra matriz diagonal. Entonces tenemos el L, el U y D, ¿ya? Entonces, para hacer nuestras iteraciones, recuerden, para hacer nuestra iteración, ¿qué cosas necesito? Por ejemplo, necesito la C. ¿La C cómo sería? La C va a ser inversa de D por B. A ver, entonces voy a construir mi C. Entonces, inversa cómo se calcula INB de D por B. Tenemos la B. Entonces, primero, entonces construimos nuestra C. Vamos a hacer la inversa de D por B mayúscula ahí. B mayúscula había considerado. Aquí, ahí está. Entonces, este va a ser la C que tenemos acá. Este va a ser la C que tenemos acá. Inversa, ¿no? Ahora lo que voy a construir es TJ. ¿Cómo construir mi TJ? Menos, ¿ya? Inversa de D por L más U. Acá, entonces aquí. Y entonces voy a llamarlo TJ, así, ¿ya? Entonces va a ser menos inversa de D por L más U. L más U. Ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro C y tenemos nuestro TJ. Entonces, podemos empezar a iterar, ¿no? Podemos empezar a iterar, por ejemplo, si yo supongo que voy a empezar de K igual a 0, ¿no? K igual a 0, o en este caso K igual a 0, tendría acá X1 va a ser igual el C más el TJ por X0, ¿ya? Entonces, para ello necesitamos un vector inicial, el X0, ¿ya? Entonces, necesitamos este vector inicial. Entonces, aquí lo que decíamos, a ver, una de las cosas que podemos comprobar es el radio espectral de matriz T. Si esto de acá, radio espectral, es menor que 1, entonces esto de acá, sucesión, converge para cualquier punto inicial cualesquiera. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esa es una alternativa. Pero, ¿qué es el radio espectral? Aquí, ¿ya? ¿Qué es el radio espectral? Es el mayor valor de los valores, en valor absoluto de los, ¿quién es el lambda? Son los valores propios, ¿ya? Todos son los valores propios. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, a ver, para
A ver, comprobemos, a ver. Entonces aquí. Entonces TJ ya tenemos. TJ tenemos ahí. Entonces calculamos el autovalor. ¿Cómo se calcula eso? E y G de TJ. Con esto lo que hago es calcular los autovalores. ¿Ya? Pero dice aquí en valor absoluto. Acá dice valores absolutos. Entonces aplicamos valor absoluto ahí. Este lo que va a sacar es un vector que está, que sus elementos son los autovalores de este vector, perdón, de esta matriz. ¿Ya? Ahí calculamos valor absoluto con abs. Y ya está. Y de eso lo calculo su máximo, ¿no? Máximo, eso va a ser el radio espectral. Así, radio espectral, así lo voy a llamar, a todo caso R nada más, radio espectral, ¿no? Pongo Enter, ¿no? Pongo Enter, ¿cuánto me salió? 0.66144. Y obviamente este de acá es menor que 1, ¿no? Obviamente este de acá es menor que 1. Por lo tanto, ¿no? Para nosotros empezar a iterar, podemos empezar de cualquier punto inicial. De cualquier punto inicial, ¿ya? Entonces vamos a empezar a iterar. Por ejemplo, voy a suponer que el X, por ejemplo, para hacer más rápido la iteración, por ejemplo, 0. X, por ejemplo, voy a empezar de 0, por ejemplo, ¿no? De ceros. ¿Cuántas componentes? 9. 9. Ahí está. ¿Ya? Entonces, el nuevo X, ¿a qué va a ser igual? El nuevo X va a ser igual a que hay que recordar cómo hacemos la iteración. En forma computacional, recuerden, ¿ah? En forma computacional yo puedo escribir así, ¿ah? El X va a ser igual, el T, en este caso TJ, por el X más la C. En computación, yo lo puedo escribir de esta forma, al final aquí lo va a reemplazar el valor de X y eso lo va a almacenar, la suma de esto va a almacenar aquí. Eso sería nuevo X. Y eso es lo que vamos a utilizar. Es decir, ya no lo pongo K más 1, nada, pues aquí ya directo, aquí. Entonces acá sería, el X va a ser TJ por, por X más la C que tenemos ahí. Más la C que tenemos. A ver, C es minúscula ahí. ¿Ya? A ver, pero hay que tener presente la... A ver, para poder multiplicar, a ver, ¿qué dimensiones tiene? A ver, este de acá tiene, este 9 por 9, ¿no? Y el X es, a ver aquí, a ver, para nuestro ejercicio, a ver aquí hay que hacer un, aquí, ¿ah? Esta matriz es 9 por 9. ¿Este vector de qué orden tendría que ser? Este vector tendría que ser 9 por 1, ¿no? Para poder multiplicar. Y obviamente este C, el producto va a quedar como 9 por 1. Entonces este C tendría que ser también 9 por 1 para poder sumar. En otras palabras, este tiene que ser columna, ¿no? Y este tiene que ser también columna, ¿ya? Entonces hay que tener presente eso ya. A ver, entonces acá, entonces tengo que el X aquí tal como he escrito es fila. Significa que tengo que aplicar transpuesta. Y la C que tengo acá ya está en columna, ¿no? Entonces pongo Enter, ahí tendríamos. Esta sería la primera iteración, ¿ya? Esta sería la primera iteración. Y para hacer la siguiente iteración, único que hago nuevamente, ¿no? Reemplazo mi X sub... A ver, había empezado aquí X sub 0 como... Aquí voy a poner el vector 0, ¿no? Acá el vector 0. Para mi nueva iteración, mi X sub 0, ¿quién va a ser? El vector que acabo de ya calcular aquí, ¿no? Este de acá. Este de acá, el X. Y con eso ya nuevamente hago mi iteración, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos? A ver, de esta forma, a ver. A ver, en este caso 9X va a ser igual, EJ no cambia, ¿no? Aquí, como el X que está aquí
ya es columna, entonces acá tengo que quitarlo, la respuesta. Tan solo tendría que ser X. El C tampoco cambia. Y esto sería la segunda iteración. ¿Ve? Podrán ver 37 tantos, comparen aquí. Se supone que está acercándose a la solución. Y así seguimos iterando. Pues. Para la siguiente iteración, ya el X va a ser, este X baja a la redonda de este X. El más C sigue siendo. Esta sería la tercera iteración. Y así vamos continuando. ¿Ve? Entonces, de esa forma, continuamos. En forma individual sería iterar, pues, cada en cada, ¿no? A ver, en forma individual, ¿qué significaría? Que aquí, obviamente, construir mi sistema y de la primera ecuación despejamos T1, de la segunda T2 y así, casi algo parecido ya voy a tener, ¿no? Y acá, lo único que tengo que poner acá sería aquí, ¿no? Acá estaría K más 1. Todo lo que están acá sería K, aquí K. Y aquí igual, K más 1 aquí y todo lo demás K. Y empiezo a iterar uno por uno, ¿no? Por ejemplo, si he empezado aquí, ojo, pues si he empezado, por ejemplo, para el primero, a ver, aquí. Acá era 0, acá 0, sería acá 150 entre 4, ¿no? 150 entre 4, aquí. Obviamente, ese es lo que debería salir, 150 entre 4, comprobamos, ¿no? 150, ¿cuánto es? 150 entre 4. El primer elemento es 35. Es lo que ha dado en la primera iteración. Aquí, correcto o no correcto. A ver, 150. A ver, escribí 140, ¿no? Ya está. A ver, acá 150 entre 4, obviamente es 37.5, ¿no? Y eso debe ser el valor del primer elemento en la primera iteración aquí. ¿Cuál fue la primera iteración? Acá. Esto de aquí. Este sería el T1, ¿no? En la primera iteración, 37.50. ¿Ya? Y acá en el siguiente, obviamente, sería 25. Comprobamos, a ver, esto está aquí, ¿no? Este va a ser 25. Acá 0, acá 0, acá 0, 100 entre 4, 25. Acá está más rápido dividido, ¿no? Está cumpliendo. Y así, ¿no? Con eso voy a tener mi T1 de 1, T2 de 1, T3 de 1, T4 de 1, así. Y hago nuevamente mi siguiente iteración, ¿no? Pero es en forma vectorial, hacemos nuestra iteración de esa forma, ¿ya? Pero hay que programarlo, ¿no? Y eso, a ver, vamos a ejecutar nuestro programa aquí. A ver, este sería el Jacob, el programa, ¿no? Como podrán ver, entonces hay que revisar el video anterior. Ahí se explica un poco más de la codificación de esto de aquí, ¿ah? Este sería en sí el Jacob. Ahí voy a ampliarlo. Ahí está. ¿Ya? Que en el video anterior se ha explicado en MATLAB, como podrán ver, sin ningún cambio funciona aquí, ¿no? Entonces nos vamos aquí, a ver, vamos a ejecutar, voy a copiar eso, voy a borrar. Entonces en este caso tengo mi A, tengo mi B, a ver, y era B mayúscula, ¿no? Acá, en este caso es B mayúscula. Entonces voy a ejecutar en este caso B mayúscula y acá el punto inicial con 9 elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Pero tiene que ser columna, ¿no? Columna. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Direccionar, ¿no? Falta direccionar aquí. Recuerden, hay que direccionar y todavía no está direccionado. A ver. Y seleccionamos nada más. Y ya está. Con eso hemos direccionado. Voy a borrarlo. Entonces ejecutamos entonces. Aquí, ahí está, ¿no? Entonces, aquí me da la solución con ese error que se ha incorporado. En 15 iteraciones me da esta solución aproximada. En otras palabras, este sería la temperatura 1, temperatura 2, 3, así, temperatura 9. ¿Ya? Esta sería la temperatura 9. Eso ya ahí. ¿Ya?
Y también tener presente, ¿ya? ¿Qué condiciones? A ver, condiciones suficientes, ¿ya? ¿Cuál es la condición suficiente? Uno, a ver, es que, a ver, condición suficiente es que, a ver, aquí este es un teorema, bien, pero bien resumido, ¿ah? Aquí, teorema, ¿ya? Hay un teorema, entonces este teorema es condición suficiente. Condición suficiente. ¿Significa eso? Entonces tendremos si el TJ es diagonal estrictamente dominante, ¿ya? Entonces el método de Jacobi es convergente, ¿ya? Esta es una condición suficiente. ¿Eso qué implica? Implica que si yo garantizo, entonces hay que un poco recordar la lectura de una proposición o una proposición, una condicional, ¿ah? Y eso implica que si esto de acá es diagonal dominante, este es dominante, entonces el método Jacobi va a converger. Pero ¿qué pasa que el TJ que no sea diagonal dominante? Podría pasar que converja o diverja, ¿ya? Eso implica, eso condición suficiente. Por ejemplo, en este caso, para nosotros podríamos aplicar también eso de ahí, ¿no? Aquí tenemos el A. ¿Qué significa que sea diagonal dominante? Que si nosotros tomamos el elemento diagonal y comparamos en valor con los suma de los elementos que no están en el diagonal, el elemento diagonal debe ser mayor. Obviamente, menos uno acá, uno acá, 2, 4 es mayor. Aquí, 1, 2, 3, 4 es mayor. Con aquí, 1, 2, 4 es mayor. Aquí, 1, 2, 3, 4 es mayor. Y así. En sí, esta matriz es estrictamente diagonal dominante. Justamente por eso es convergente. ¿Ya? Pero en ese término hay que tener cuidado, jóvenes. A ver, por ejemplo, a ver, a ver, en todo caso vamos a detenernos un poco para explicar aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí se da este sistema, ¿ya? Entonces pide acá con Gauss-Seidel, pero vamos a probar con el Jacobi, pero igual acá es la misma lógica que vamos a ver. Este sistema, a ver, vamos a trabajar eso de aquí, a ver. Voy a borrar aquí, matriz de coeficientes, a ver, voy a ponerme a resolver, a ver, aquí a ver, matriz de coeficientes sería 1, 3, menos 9. Acá sería 1 menos 3, a ver, 1, 3 menos 9, 1, 3 menos 9. El siguiente sería 5 menos 1, 2. 5 menos 1, 2. Siguiente sería 4 menos 15, 4 menos 15 y 1. ¿Ah? Este sería la matriz de coeficientes. A ver, voy a escribir término independiente. Sería 3, 25, 3, 25, 3, 25 menos 7. ¿Ya? Ahí tenemos. Entonces voy a ejecutar este programa a ese ejercicio. ¿Ya? Entonces, y voy a empezar de 0, 0. Acá tengo 3 por 3, ¿no? Acá 0, 0 y transpuesta aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto de acá se va al infinito, es decir, diverge. ¿Ya? Esto de acá, tal como está, diverge. Entonces, tal como está planteado el ejercicio, yo no puedo, a ver aquí, aplicar. ¿Ya? Esto de acá. Y comprobamos con el octave. A ver, comprobamos con octave cuál sería la solución de esta. A ver, antes. Acá sería cómo calcularíamos la solución en octave. Tan solo uno rápido es calcular la inversa de A y multiplicar por B. A ver, el B tendría que ser transpuesta, ¿no? Aquí está. Como podrán ver, este sistema tiene solución que es finito, ¿no? Y si hemos ejecutado con el Jacobi, ¿ya? Con el Jacobi, pero en este caso sí, con Jacobi, ¿ya?
diverge, ¿no? Entonces, pero ¿qué podríamos hacer? Lo que podemos hacer es la condición que estoy comentando. Una condición suficiente es que, ¿qué cosa? Que sea diagonal estrictamente dominante. Entonces, en un sistema, ¿no? En un sistema de ecuaciones, se puede intercambiar ecuaciones, no hay ningún problema. Entonces, vamos a aplicar eso. Entonces, a ver, tal que con el objetivo de convertirlo en el diagonal dominante. Entonces, a ver, por ejemplo, aquí en MATLAB, ¿no? Entonces, tengo el A, tengo el B. ¿Qué pasa? A ver, voy a construir mi matriz ampliada, ¿ya? Para hacer las operaciones rápidas. Aquí, mi matriz ampliada, acá transpuesta. ¿Qué pasa si yo intercambio la primera con la segunda ecuación? Ahí tenemos, ¿no? Y luego voy a intercambiar segunda con la tercera. Segunda con la tercera. ¿Qué es lo que ha pasado? Ojo que es el mismo sistema. ¿Ah? Entonces ahora sí vamos a ejecutar con el Jacobi. A ver, para ello voy a sacar de la matriz C la parte A nada más, porque a Jacobi se ingresa el A y el B aparte. Entonces significa, ah, voy a sacar, a ver, de la primera fila hasta la tercera fila, de la primera columna hasta la tercera columna, ese es mi A, ¿no? Y el término independiente B es, a ver, aquí es de la primera fila hasta la tercera fila, la columna 4. Ahí está. Ahora sí voy a ejecutar, ojo que tan solo he hecho intercambios, es el mismo ejercicio, ¿ah? Entonces con eso sí voy a ejecutar el Jacobi. Entonces ejecuto con Jacobi, punto inicial 0, 0, 0, apuesta. Como podrán ver, me dio la solución en 8 iteraciones, y es lo que nos había dado el propio Octave con su algoritmo de inversa, ¿no? Entonces, esto de acá es convergente, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? Porque aquí yo lo convertí en una matriz diagonal dominante, ¿no? Este de acá ya es una matriz diagonal dominante. Ojo que es el mismo problema, ¿eh? Es el mismo problema. Lo único que he hecho es intercambiar ecuaciones para convertirlo en diagonal dominante, ¿ya? Entonces, eso hay que tener presente, por favor, ¿verdad? Entonces, como estamos garantizando esta condición, entonces el método Jacobi va a ser convergente, ¿ya? A ver, ese es el cuanto al método de Jacobi. Acá vamos a dar una observación aquí, ¿ah? Aquí, ¿ya? Entonces aquí, sí, a ver, estamos un poco, aquí habíamos combinado las notaciones, ¿no? Si A es diagonal estrictamente dominante, ¿ya? Vamos a poner ahí, entonces el método de Jacobi es convergente, ¿ya? Es convergente. Y mismo sucede, ¿ya? Es, ojo, condición suficiente. Mismo sucede si el A fera es semidefinida positiva. Condición suficiente nada más. Entonces, el método de Jacobi también es convergente, ¿ya? Repito acá, son condiciones suficientes, ¿ah? Son condiciones suficientes. ¿Eso qué implica? Que va a haber sistemas que sin que cumpla estas condiciones va a ser convergente. Pero va a haber sistemas también que si no cumpla estas condiciones va a ser divergente. Entonces, por favor, hay que tener presente. Pero ¿qué me ayuda esto? Me ayuda en que si yo garantizo estas condiciones, entonces yo estoy seguro que va a ser convergente. Eso es lo que me garantiza. ¿Ya? Ah,